Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Hoy me acompaña, como siempre, el compañero Jorge. El compañero Nayer está un poquito atrasado por cuestiones personales, entonces en cualquier momento se nos une el día de hoy. Pero como es costumbre, pues los compañeros van a estar revisando el chat para ver cualquier pregunta que pueda haber para el invitado del día de hoy. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y rapidito les cuento sobre el invitado que tenemos hoy. Bueno, hoy tenemos al músico, de verdad, baterista multifacético, Juan Carlos Pardo, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, le damos la bienvenida a Pardo, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pardo. Bienvenido a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Eso, todo bien. Buena Bien, nota por la invitación, más bien. pura vida, pura vida. Muy bien, entonces, iniciamos con la pregunta tradicional, ¿verdad? Que más que todo es pedirle a usted que nos cuente un poquito sobre su historia en cuanto a la batería y a la percusión en general, ¿verdad? Para que todas las personas que nos acompañan, pues, sepan un poquito más de quién es Pardo. Entonces, adelante. Ok, bueno, buena nota, Mae. Sí, me llamo Juan Carlos Pardo, nací en el 91, entonces, bueno, siempre he sido como famoso por verme un poco mayor de lo que realmente soy, pero tengo 29 años. Eh, bueno, mis papás son músicos, los dos, entonces realmente desde muy pequeño me metieron en el mundo de la música. Creo que quedé en el mundo de la percusión en realidad gracias a la banda de la escuela, en la cual entré como a los 5 años y ya, digamos, desde un poco más pequeño, me cuadraba un montón ir a los 15 de septiembre y a cualquier desfile en el que hubiera música y tambores. Me encantaba ver a los soldados romanos de Semana Santa y iba con un tamborcillo que tenía y yo creo que eso fue como de las primeras varas que realmente me hizo como sentirme fiebre de la percusión, por así decirlo. Entonces, bueno, los 5 entré a la banda de la escuela y rápidamente mis papás, también por ser músicos, como que intentaron pulsearme que me lo tomara un poco más en serio. Entonces me metieron en clases de percusión prácticamente inmediatamente, como a los 6 años. Eh, y bueno, ahí poco a poco fui como avanzando, ¿verdad? Como en ese mundo hasta ya que me metieron en la sinfónica, que prácticamente fue como a los 7, o sea, de 6 a 7 como que me prepararon, digamos, un poco para entrar a la sinfónica y hacer los exámenes y demás. Y bueno, ya ir viendo como conceptos básicos de solfeo y así, y a leer y demás. Y ya después, bueno, ya en la sinfónica creo que ya empezó como todo un poco más en serio. Ok. Este. Bueno, eh, para los que no han, pues tal vez no conocen tanto la trayectoria del invitado del día de hoy, nada más contarles que, bueno, ha participado con un montón de artistas nacionales, ¿verdad? Como Perro Son Popo, Lucho Calavera y La Canalla, Circo Vivo, Síncopa, ha sido baterista, bueno, es el baterista de 424, ha tocado con Debbie Nova y con un montón de gente más, ¿verdad? Entonces, tal vez para ir aterrizando un poquito en estas preguntas, bueno, nosotros tenemos preguntas que nosotros tenemos aquí desde el equipo coordinador y también pues le dejamos abierta la posibilidad a todos ustedes de pues hacerle preguntas al invitado de hoy. Quiero empezar con unas preguntas que tenemos por acá, que tal vez va a un punto muy específico. Vamos a ver. Este, una de las preguntas dice, de las giras que ha realizado fuera de Costa Rica, ¿cuál es la que más ha disfrutado y por qué? Eh, Pucha, eso sí está complicada. Eh, yo creo que tal vez una, digamos, como de las más memorables, es que creo que no voy a poder poner una única gira, pero voy a poner dos casos, nada más. La primera, que creo que para mí tal vez fue como de las más memorables, fue en Finlandia con Person Popo, que fue una gira como de 3 semanas. Y creo que esa, digamos, bueno, la disfruté particularmente por varias cosas. Número uno, porque era digamos, bueno, la primera gira que hice en Europa, que además nunca había ido a Europa, era la primera vez que iba. Y todo el viaje, digamos, fue como un viaje lleno de sorpresas, porque
yo en ese momento en realidad no tocaba con Person Popo, tal vez había tocado con el man un par de veces, pero no era como el baterista oficial, digamos, no era como parte de la banda tal cual. Eh, y fue un viaje súper especial porque imagínense ir a Finlandia, un país completamente nuevo para uno, pero ese viaje lo que digamos, yo sentí que fue una hora súper tuanis, fue que fue como un aprendizaje en todo sentido. O sea, Finlandia tiene la educación más grande, bueno, la educación mejor del mundo, por así decirlo. Y para mí ese viaje fue aprendizaje en todo sentido, o sea, musical, de verdad, cultural, ver, digamos, cómo era la educación allá. Era un viaje muy chivo también porque no era solo conciertos como tipo bares y festivales, sino que también había un montón de intercambio cultural y en colegios y en escuelas y, o sea, hasta, digamos, para chiquitos y de todo. Entonces era un viaje muy, muy interesante. Eh, y creo que después de ese, diría que en México, con 424, que es como mi grupo principal, digamos, yo soy miembro como fundador de 424. Digamos ya porque con 424 es como una demanda, digamos, ya llevamos como 11 años, ya casi 12 años juntos y es muy especial, digamos, como poder convivir juntos ¿verdad? En un viaje musical y también en México, ya no diría, no podría decir, digamos, de una gira en específico, sino en general, digamos, cuando hacemos una gira en México es muy especial porque ya es como un segundo país y tenemos demasiados compas ahí, ya como una comunidad de amigos, ¿verdad? Que hacen que ya la gira no sea simplemente llegar a hacer conciertos, sino como que ya se siente un ambiente como más de familia. Y bueno, también me encanta México, me encanta la comida, me encanta, digamos, toda la cultura. Y yo siento que México también fue muy especial, no solo para mí, digamos, como baterista, sino para 424 porque fue como la industria que nos hizo abrir los ojos y darnos cuenta, ¿verdad? Como de lo que realmente es una industria musical en Latinoamérica. Entonces creo que sería la gira de Finlandia y la gira, o sea, giras en México, que digamos de lo que puedo acordarme en este momento o que sienta que han sido como giras memorables. Ok, ok. Este, vamos a ver, lo interesante, digamos, de las preguntas que tenemos hoy es que son muy específicas, entonces va a parecer como que estamos brincando de temas en temas, pero una de las preguntas que nos llegó, que es así como muy, muy, muy repetida, es sobre la metodología que usted usa para afinar baterías, que si ¿Sí? nos podría tal vez contar un poquito sobre cómo es su proceso de afinación de baterías. Eh, esa está bien, bien difícil. Yo honestamente no puedo decir que tengo una metodología para afinar baterías. O sea, eso no existe en mí. Eh, para mí, digamos, afinar una batería, bueno, fue una vara a la que le agarré mucho el gusto y muy carajillo, o sea, digamos, tal vez como de 16 años, por ahí como que fue cuando la vara me empezó a pellizcar, como el interés. Y pues yo no creo ni siquiera que exista como un método como tal para afinar una batería. Digamos, yo sí siento, o sea, como que en algún momento, digamos, y esa hora que me empezó a pellizcar, fue como que, yo me imagino que a todos les ha pasado que uno llega a un ensayo y generalmente de todo el mundo está afinando, y, ¿verdad? Guitarristas y bajistas y, no sé, ¿verdad? Cualquier persona que tenga algún instrumento que sea afinable, o sea, inclusive los pitos, ¿verdad? Lo que sea. Y yo decía, qué raro que uno como que no tenga ese mismo, ¿verdad? Como esa misma necesidad de sentarse en una batería y afinarla y como entender en qué tono está y, ¿verdad? Si está afinada acorde al género que estamos tocando o, ¿verdad? Si tienen intervalos que sean utilizables dentro de la música que estamos tocando, lo que sea. Entonces, bueno, como que ahí me fui en el ride y empecé a ver un montón de videos de YouTube, de un montón de gente afinando baterías, digamos, hay videos muy, muy buenos de Dave Weckl, hay videos muy buenos digamos, de los diferentes fabricantes de los parches, que para mí son importantísimos, ¿verdad? Como ver cuál era la teoría detrás de Remo, la teoría detrás de Evans, la teoría detrás de Aquarian, y entender eso, y por eso creo que no, que para mí no hay como un método per se para afinar la batería más que entender el género que uno está tocando, ¿verdad? Como entender cómo se comporta la batería en ese género que uno está interpretando. Eh, y también que sea agradable, ¿verdad? Como que siempre sea a la hora de tocar, no una batería que a uno le disguste cuando la toca, porque da demasiada pereza,
sino que realmente genere algo tuanes para uno y para la gente que está alrededor. Entonces creo que es más, digamos, como un sentido de gusto en relación a la música y a uno también sentirse cómodo, para mí. Claro, podría decirse entonces que es como una cuestión de, bueno, ir encontrando la forma que le funciona a uno, más o menos, ¿verdad? Basada en todo este conocimiento previo que usted va adquiriendo de distintas fuentes. Sí, correcto. O sea, a uno y al género, porque, digamos, a mí también me ha pasado muchas veces que me toca afinar una batería en digamos, en un estilo o algo particular que tal vez un ingeniero de sonido que está grabando un tema o algo así le pide a uno que tal vez en el momento para uno es un poco incómodo, ya sean los intervalos o ya sea que tal vez tiene demasiados armónicos o que más bien uno la oye demasiado seca, pero después uno la oye a través de la grabación, ¿verdad? O de lo que el ingeniero está haciendo, o sea, un concierto en vivo y de repente uno dice, ah, ok, tal vez en este contexto tiene sentido, o, ¿verdad? Como que Claro. eso me ha pasado muchas veces, entonces diría que sí, es una relación gusto, ¿verdad? O sea, como que uno se sienta cómodo y dos, que la batería se comporte bien en el género que uno está interpretando. Ok, ok. Vamos a ver, por acá tenemos más preguntas, vamos a ver. Ok. A ver si tal vez nos puede contar un poquitito sobre su trabajo como músico de sesión, digamos, cómo se da todo este acercamiento a convertirse en músico de sesión, tal vez si nos puede contar un poquito sobre eso. Ok, sí, claro. Yo diría que desde también muy pequeño, bueno, mis papás, digamos, son de formación 100% clásica, y a mí, digamos, la música clásica realmente me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Eh, pero desde pequeño como que yo siento que yo sentía afinidad por géneros muy distintos, ¿verdad? O sea, como que desde la música clásica que escuchaban mis papás hasta, digamos, mi hermano en ese momento era bastante más rockero y oía metal, digamos, pesado o progresivo o cosas así. Y yo igual me gustaba un montón, igual a veces oía, no sé, música de Backstreet Boys, que en ese momento estaba muy de moda y madre, me cuadraba y después como que poco a poco fui descubriendo como la música latina y poco a poco fui descubriendo el jazz y así, y en realidad nunca me pasó como que lo que había oído antes me dejó de gustar, ¿verdad? Sino que como que sentía afinidad por géneros muy distintos. Entonces, bueno, poco a poco, eh, yo iba a Alegro mucho, una tienda de instrumentos que quedaba ahí cerca de la Sinfónica en Moravia, y los más tenían catálogos de un montón de bateristas y a mí siempre me llamaba mucho la atención los bateristas que no tenían un grupo, sino que decían, ¿verdad? Como músico de sesión o all around drummer. Entonces, bueno, investigué sobre estos bateristas y como que me pareció demasiado tuanis ver, o sea, el hecho de poder ver a un baterista tocando, no sé, digamos un mae como Vinny Colaiuta, que verdad es de los bateristas de sesión más famosos del mundo, el mae de poder tocar con Alejandro Sanz y poder grabar varas totalmente, ¿verdad? Opuestas o pesadas o inclusive con doble bombo, o sea, cosas como súper interesantes. Entonces, bueno, como que ahí la vara me empezó a picar también y me gustó como el hecho de que uno pudiera aprender de muchos géneros distintos y digamos como que lo que me metió a mí como actriz de sesión creo que fueron dos cosas. La primera, como ese interés del que te estoy hablando, ¿verdad? Como de que me llamara la atención diferentes géneros y digamos como que yo empecé en un grupo de rock y después en algún momento me ofrecieron como, mae, vamos a hacer un grupo como latino, no se apunta, y mae, me mandé, y yo dije, sí, sí, démosle, fijo. Tal vez, digamos, sin conocer un poco o sin conocer mucho del género, pero digamos como por la necesidad o las ganas también de aprender, ¿verdad? Y de poder tener de alguien con quien compartir eh, parte de esa música. Entonces, bueno, poco a poco, la verdad que prácticamente cada hora que me ofrecieron me fui metiendo. Entonces, en algún momento, como en el 17, tocaba en 9 grupos al mismo tiempo, desde metal progresivo hasta de varas de jazz latino y varas de jazz, ¿verdad? Swing, y Lucho Calvar y la Canalla que tocaba mae cumbia, merengue, salsa, o sea, de todo. Eh, y de ahí como que también, o sea, ese fue la, digamos, la primera cosa que me hizo meterme como baterista de sesión. Y la siguiente fue justamente lo del interés por la afinación, porque
digamos como que en esta búsqueda, ¿verdad? De aprender sobre los géneros, yo también como que intentaba darle un sonido distinto, obviamente, al grupo de metal progresivo con el que tocaba, con el de latino, ¿verdad? No afinaba igual, no llevaba los mismos platos, no llevaba los mismos redoblantes, sino que yo intentaba sonar completamente distinto y acorde al género de metal progresivo y acorde al género ¿verdad? Al resto de géneros. Entonces, digamos que por esa misma búsqueda creo que se me fue haciendo como un poco más fácil la posibilidad o intentar, digamos, tener un lenguaje distinto en cada cosa en la que tocaba. Y creo que a raíz de afinar baterías y de, ¿verdad? Como de tener un sonido, digo, o intentar al menos, digamos, tener un sonido tuanis, también me sirvió digamos, ese link con los ingenieros de grabación y en algún momento o me llamaban para afinar baterías para sesiones, digamos, de otros bateristas o gracias a los ingenieros, tal vez a veces me recomendaban con un grupo que no tenían baterista o que necesitaban una batería que sonara muy específica y entonces me contrataban para grabarlas y también como yo creo que cuando yo empecé esta vara era un poco más compleja que ahora, pero y bueno, estoy seguro que muchos de ustedes también deben tener ese tipo de info, pero bueno, las horas en un estudio generalmente son caras. Digamos como que el tiempo siempre es una hora fundamental y generalmente la batería es lo que más tiempo toma, entonces a veces para un grupo digamos que tal vez no tenía un baterista, tenía que montar un baterista en poco tiempo o que sí tenía un baterista pero tal vez no les convenía grabar con ese baterista porque les iba a salir demasiado caro, digamos que a veces los ingenieros decían, mae, ¿por qué no contratas este mae? El mae viene, graba la vara rápido y ¿verdad? Y salimos. Entonces, digamos que creo que fueron esas dos cosas las que me metieron en el mundo como de baterista de sesión, o sea, lo de la afinación por un lado y lo de mi interés también de tocar varios géneros. Digamos, sí quiero aclarar que yo no considero que sea el mejor en ninguno de los géneros que toco, pero creo que tal vez lo que me sirvió fue poder intentar tener como, ¿verdad? Cierto lenguaje en al menos de varios, digamos, o intentar aprender pues de diferentes géneros. Claro, claro, sí, ok. Bueno, estoy teniendo problemas con la cámara, entonces ahí disculpas que no me puede ver, pero Ah, ma, ya este, me iba a ir yo, cuando vi que estaba sin cámara, yo dije, ma, no, voy jalando yo. sí, ya aquí una falta de respeto, qué barbaridad. Este, para seguir en esa línea, digamos, del trabajo como músico independiente, bueno, o de sesión, ¿verdad? Y cómo esto le abre las puertas pues a otros proyectos. Tal vez si nos puede contar sobre su trabajo con Devinova también. Ok. Eh, bueno, con David, de hecho, es algo bastante interesante. eh, y bueno, voy a volverme un poquito y a decir algo que simplemente no, digamos que no me estás preguntando, pero que creo que debería mencionarlo a raíz de tu pregunta. Adelante, adelante. Yo creo que, digamos, a mí lo que más brete me ha dado en general en relación a la batería, es intentar tener buen sonido. O sea, creo que en mi caso particular, o sea, yo tengo clarísimo que no soy ni el baterista más ágil, ni el baterista, ¿verdad?, más habilidoso, ni el más rápido, ni el más bonito, ni el, ¿verdad? O sea, nada, ninguna de esas cosas. Yo creo que a mí lo que más me sirvió a tener trabajo fue sonar bien, o sea, intentar tener un buen sonido. Y yo creo que con Debbie justamente fue lo que me pasó. Eh, Debbie, digamos que para mí, o sea, primero cuando yo empecé a oír pop como un poco más en serio, porque yo en algún momento sentía que el pop era como, ¿verdad? Como música un poco como más fácil y como demasiado sencilla y como que era poco retadora y así, pero llegó un momento en el que como que yo le empecé a agarrar el gusto específicamente por lo del tema de la producción y, ¿verdad? Todo lo de la hora del estudio y como, no, más bien que tú, Anis, sonar como tallado y sonar, ¿verdad? Como tener un buen tempo y como ese tipo de cosas que tal vez a uno le sonarían básicas, pero como que encontrar la riqueza en las cosas más básicas siento que me sirvió. Y bueno, yo a Debbie en ese momento no la conocía. Digo, cuando empecé a escuchar música de ella y pop en general, oía un montón de música, de hecho de cantantes femeninas, me encantaba Fiona Apple, oía a Jimena Sariñana, que es mexicana, bueno, Natalia Lafourcade, Julieta, ¿verdad? Bueno, entre esas Debbie. Y yo algún día tuve como
como una idea de, mae, que Tuanis sería tocar con Debbie, ¿verdad? Que es como alguien que está, digamos, como en un mercado internacional, pero es tica. Entonces, tal vez es más fácil para uno tocar con alguien como ella que, ¿verdad? Que con alguna otra de esas cantantes de pop que igual me encantaban. Digamos, y no estoy diciendo que Debbie sea menos que las demás, o sea, realmente Debbie es increíble, pero digamos que tenía amigos en común y bueno, sabía que de vez en cuando venía a Costa Rica, entonces bueno, como que realmente yo creo que fue gracias a Fede Miranda, que en algún momento que ella vino a Costa Rica y él tocaba con ella necesitó un baterista y Fede Miranda de Gandhi me recomendó. Y bueno, en ese momento Fede estaba en la banda y se buscó un bajista y bueno, empezamos a tocar y la verdad que ha sido súper, súper tuanis para mí. O sea, realmente Debbie yo creo que es de los músicos más talentosos que yo conozco. O sea, en serio es increíble, como que mucha gente creo que piensa, digamos, al Juan Carlos Pardo de 17 años que pensaba que el pop era demasiado sencillo y realmente de Debbie yo he aprendido muchísimo y digamos, no solo ella como artista, sino también de todo lo que tocar con ella, ¿verdad? Como que me ha generado. Eh, y digamos que sí fue o sea, al principio fue un poco complicado porque Debbie sí o sea, tiene como estándares muy altos porque la banda de ella siempre han sido como músicos de Los Ángeles, ella lleva viviendo en Los Ángeles yo creo que como más de 15 años y siempre he tocado con músicos de Los Ángeles y creo que digamos, llegar acá, como que tal vez al principio ya tenía un poco de dudas, ¿verdad? Como del nivel de aquí, de cómo estaba el nivel de acá. Entonces, bueno, en aquel momento y desde ese momento hasta ahora, digamos, como que uno no puede dejar de ponerle, Debbie es súper, 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 ¿cómo se llama? Se me fue la palabra que quiero decir, súper exigente. Eh, y entonces eso, digamos, siento que a mí me ha hecho aprender un montón, o sea, como ver el nivel de exigencia al cual ella está, digamos, acostumbrada, cosas que tal vez otros músicos de acá como que no le dirían a uno, o sea, digamos, un líder de un grupo, ella siempre totalmente anuente de absolutamente todo lo que está sucediendo en todo momento, o sea, ¿verdad? Como que es una persona que está demasiado consciente de todo lo que quiere, ¿verdad? Del sonido, de la banda, de todo. Y la verdad que sí es muy tuanes, ya llevo tocando con ella, creo que este año que viene son 9 años. Y sí, ha sido honestamente súper chiva y yo me siento súper, súper honrado, digamos, de que ella después me haya escogido para tocar con ella y de hecho la semana que viene, no, esta semana, de hecho está en los Grammys y esperemos que, que, que le vaya súper bien. Tiene que tocar, de hecho, también. Y ha sido así, como te digo, muy, muy, muy chiva todo el proceso y como te digo, no dejo de aprender, digamos, de todo el talento y todo lo que Debbie inspira. No, pues genial, ¿verdad? Siempre es bueno tener un poquito más de esa perspectiva externa, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que el músico costarricense, pues, o sea, no es bueno, ¿verdad? De que lo Ujú. que se produce aquí no es bueno, ¿verdad? Y también tenemos esas ideas de que la gente que se va, que se vaya, ¿verdad? Una cosa así, que pasa Sí, mucho, ¿va? Músicos de aquí que se van a buscar en otros lugares porque aquí tal vez no se valoran de la misma forma. Usted mencionó una cosa muy interesante, me parece que es importante traerlo a colación, que es la cuestión de la exigencia, ¿verdad? O sea, como podría tal vez darnos un poquito de ejemplos, un poquito profundizar un poquito más en ese tema de como qué tipo de cosas eh, pedía, pedía ella en esos momentos a la hora de trabajar con ella. sí, bueno, primero una cosa que dijiste que me pareció interesante y que quiero recalcar es que, y esto digamos, no quiero que suene como que yo me la creo demasiado, pero creo que una hora que a mí me ayudó un montón fue que tocar con Debbie me hizo a mí un poco como creérmela más, o sea, como decir, no, realmente estoy en esta vara en serio, o sea, me explico, Debbie ya es alguien que ya tiene Grammys y ha estado digamos, en roce con la industria musical más alta del mundo, o sea, ha hecho colaboraciones con Sean Paul, anduvo años de gira con Ricky Martin, tocó con Sergio Méndez, ¿verdad? O sea, digo, realmente ha hecho literalmente de todo.
Eh, y yo siento que una hora que a mí me ayudó muchísimo de tocar con ella fue como sentir, o sea, como que como en el buen sentido, creérmela, como decir, mano, yo estoy en esta vara en serio y yo soy un músico pro y yo me tengo que tomar esta vara, ¿verdad? Con seriedad. Entonces, creo que esa vara fue súper tuanes. Hablando de lo de la vara de la exigencia, más horas de ensayo, o sea, una vara, digamos que yo honestamente no he hecho con ningún otro grupo de acá. Digamos así, para antes de un show importante, más de 2 semanas de ensayos así intensas, todos los días, varias horas, más si hay que darle una pieza 5 veces para que la pieza salga bien, esa vara tiene que quedar bien, si alguien se la peló, va de vuelta todo, me explico, o sea, como una vara, no digamos al punto como de que sea militar e incómodo, sino realmente una vara como de, man, esta vara estamos en serio, esta vara sonó tallada, ella siempre todo el rato apuntando, digamos, ¿verdad? Le dimos esta pieza, pero en realidad un detallito ahí, dejémoslo para mañana y mañana lo revisamos y, ok, no, hoy sentí que los coros estaban flojos, entonces mañana, en vez de repasar las piezas, hacemos, ¿verdad? Toda la sesión de los coros. Entonces, digamos como eso, como no dejar detalles por fuera. Y digamos también, por ejemplo, ya algo que también hace mucho es que, digamos, hacemos un ensayo que tal vez fue más musical y ella se concentró más, digamos, en lo de la parte musical, pero en los ensayos siguientes tal vez ya no va a estar tan pendiente únicamente de lo musical, sino de lo estético, ¿verdad? De cómo se va a ver la banda en la tarima, si las cantantes se están moviendo con ella, ¿verdad? Si tiene que practicar alguna coreografía, o sea, digamos, ella es alguien que no deja una sola cosa de lado y también es alguien que se mete, digamos, en todos los procesos de la producción. O sea, no se mete únicamente en lo de la parte del ensayo, sino igual está en la tarima, ¿verdad? Viendo a ver cómo se va a ver la tarima, si la posición del piano está bien, si las coristas se las está tapando el bajista, o sea, absolutamente todo. Entonces creo que a mí esa vara me gustó un montón, como el hecho de poder trabajar con alguien que se tome las cosas así de profesionales, sí, sí creo que yo no creo, digamos, que ella en aquel momento, o sea, bueno, ella se fue a Los Ángeles para estudiar en Lama, eh, y digamos, de lo que creo que le pasó a ella no fue como que ella no creyera que en Costa Rica había talento o que aquí no había suficientes músicos buenos o lo que sea, sino que se fue a vivir a Los Ángeles y durante mucho tiempo estuvo allá. Y de ahí, digamos, yo una vez escuché a la banda con la que yo tocaba, que de hecho el guitarrista Greco es el guitarrista de Shakira, el baterista era baterista creo que de Alicia Keys, o sea, era una banda realmente buena. Entonces también uno entiende y uno dice, bueno, o sea, para que ella esté ahora, digamos, tocando con músicos ticos, o sea, hay que ponerle, ¿verdad? O sea, digo, uno no puede como simplemente decir, bueno, ok, ya estoy tocando con ella y ya, y de ahí no, dejarla para salir. Yo creo que ella, de fijo, si la banda, y creo que puedo hablar por todos los músicos que tocan con Debbie, si la banda no hubiera, o sea, no le pusiera, digamos, constantemente, yo creo que ella perfectamente podría decir, no, la verdad que me puedo traer a músicos de Los Ángeles y seguir tocando con músicos de allá. Pero creo que también sí por eso es que hay que ponerle bastante, ¿verdad? O sea, estudiar y estar constante en algo, digamos, de música, o sea, no dejar la vara de lado y también siempre, como te digo, estar trabajando, pues. Claro, muy importante. Qué interesante que usted mencione toda esta cuestión de anotar prácticamente cada mínima cosa, ¿verdad? No al nivel neurótico de que, ¿verdad? Si esto no sale exactamente bien, todo se cae, ¿verdad? Sino con una cuestión Ujú, más de seriedad del asunto, ¿verdad? Esto es una cosa que, bueno, personalmente he experimentado cuando estaba en Estados, de que si las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen, ¿verdad? sí, exacto. Este, y lo cual me parece muy importante recalcar a las personas que nos ven, ¿verdad? Porque a veces tenemos la tendencia de, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Precarizar el trabajo que hacemos, ¿verdad? Este, porque, tal vez no tomarlo tan en serio a veces, ¿verdad? Pero Ujú, ujú. es muy importante tal vez siempre tomarlo en serio, ¿verdad? Ahora, para seguir con unas preguntas que, bueno, esa me acaba de llegar. Vamos a ver. Esta dice, esta es más que todo con su trabajo con 424, ¿verdad? Sí. Que me parece que da
campo para abrirse y, bueno, explicar un montón. Esta pregunta la hace Eva, una persona que está ahí en la lista de las personas que nos acompañan hoy, pero ella no puede, no tiene acceso al micrófono y la cámara, entonces ella es estudiante mía y me pasó la pregunta a mí. Entonces, Eva dice primero que es una gran fan, entonces ella Buenísimo, está muy muchas gracias. contenta de poder conversar con usted el día de hoy. Dice cómo fue desde su perspectiva el proceso de grabación y edición del video de la canción Al Hueco de 424, que es increíble en cuanto a tema y producción. Bueno, esa pieza en particular fue muy interesante. Esa la filmamos con un amigo que se llama Marlon Villar, que para mí es como de los productores cinematográficos más buenos de Costa Rica. Primero, en realidad, digamos, él fue el que se interesó en trabajar con nosotros, lo cual también para nosotros fue increíble. Pero también lo chido fue que el MAE llegó con una idea muy clara, o sea, y en eso, digamos, sí no le voy a quitar ningún mérito al MAE porque realmente él fue el que se tomó el tiempo de sacar, ¿verdad? Sacar todo el tiempo y pegarse la estudiada de René Magritte de los cuadros y hacer como o sea, intentar hilar una, una historia, pero digamos que en sí el trabajo, digamos, de Marlon, de si fue una vara de meses, digamos, él lo planeó por meses y nos llegó con una idea, como más, quiero hacer esta vara, me parece que esta pieza es perfecta para esto, me encanta la pieza, hice esta historia que me parece que va muy bien con ciertas partes de la música y digamos que es un video bastante complejo porque tiene mucha preproducción, o sea, todo este tiempo que Marlon invirtió digamos, ¿verdad? Analizar la pieza, analizar a dónde va a ser la filmación, analizar qué tipo de actores se necesitan, analizar qué tipo de vestuario se necesita. Bueno, en la filmación obviamente también fue compleja porque también requería de muchas cosas de arte, así que tenían que estar presentes. Pero aparte de eso, yo creo que lo que fue más complejo para él fue justamente lo de la parte de la postproducción, que es, digamos, todo este proceso, ¿verdad? Como digital, pues, de retocar las imágenes y de ver qué partes necesitan una animación digital tal cual. Y digamos que también una hora que fue muy interesante en la época es que yo creo que no muchos grupos tenían videos de música que tuvieran cosas, digamos, tan animadas, pues. Entonces, de ahí el proceso fue súper chiva. Honestamente, digamos, sí, no puedo decir que 424 tuvo demasiado que ver en el proceso, porque como les digo, Marlon fue quien digamos, como que tomó la batuta al 100% de esa parte, ¿verdad? Porque era un video altamente técnico y con mucho requerimiento de conocimiento de cine. Entonces, bueno, en sí el proceso fue chivísimo. Nosotros filmamos como en 4 días, me parece. Y también sí era como de una experiencia bastante nueva porque uno no está acostumbrado tampoco a estar grabando con green screen, ¿verdad? Y como con efectos especiales y todo el tema, pero la verdad que sí fue muy chiva y igual muy honrado de haber trabajado con Marlon y de que Marlon hubiera escogido la pieza de 424 para hacer ese chuzo de video, que para los que no lo hayan visto, se llama Al Hueco y creo que sí está por ahí en, en YouTube, entonces para que lo busquen. Ok, muy bien. Gracias a Eva por esa pregunta. Ya que empezamos con esa pregunta, pues recordarles que nos pueden dejar sus preguntas ya sea en el chat o levantando la mano, ¿verdad? Y aquí les vamos a dar el pase. Por ejemplo, ya tenemos una pregunta de Gabriela Sofeifa y después vamos a ir con la pregunta que pone Jorge Sobrado en el chat. Entonces, le damos el paso a Gabriela. Muchas gracias por la pregunta y adelante. Hola, buenas noches, Pardo. Hola, hola. Tenía una pregunta. Al principio usted mencionó que esas giras le aportaron mucho. Entonces, quería conocer más o menos como cuáles fueron esos aportes y también como en aspecto general, digamos, ya que se mencionó que usted era una persona como muy multifacética, creo que fue la palabra que se utilizaron. Entonces quería como conocer esos conocimientos que le aportaron y ya sea, digamos, como no solo en la batería, sino tal vez en otros aspectos musicales. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, primero con respecto a lo de las giras, digamos, no me voy a meter demasiado de fondo en toda la parte como social, porque esa parte es increíblemente tuanis, ni en la comida, ni siquiera porque de la comida podría hablar horas. Yo me considero bastante de fiebre de la comida.
y digamos, el hecho de poder ir a otros países y comer la comida de cada lugar y probar diferentes sabores y cosas es increíble. Y yo honestamente soy 100%, digamos, o creyente de que todo ese tipo de cosas, o sea, toda la experiencia pues, de una gira, no únicamente lo musical, a uno le aporta un montón como artista. O sea, es como que yo siento que viajar y probar otras cosas, como que a uno poco a poco le va como, ¿verdad? Despertando ahí sentidos y cosas raras en el cerebro que tal vez uno no toma en cuenta, digamos, en el día a día, pues, digamos, si uno está como muy acostumbrado a una rutina, como que siento que eso lo saca un poco de esa rutina. Eh, voy a dar una cosa muy específica de la primera gira de 424. En la primera gira de 424 en México, nosotros íbamos súper emocionados, ¿verdad? También un poco como dudosos. Yo, de hecho, era la primera vez que iba a México y estaba como un poco que yo no sabía si era un país demasiado inseguro y no sabía si, ¿verdad? Si iba a ser como una experiencia chiva o si era un país demasiado sucio, si, ¿verdad? Nos iba a pasar algo malo, como que iba con un poco de miedo. Yo creo que todos íbamos como un poco, con un poco de incertidumbre con respecto a lo de la parte de los conciertos, o sea, la parte musical también, como que cómo va a ser un grupo tico, ¿verdad? A la par de un montón de grupos mexicanos, que México es de las industrias musicales más grandes de Latinoamérica, entonces era un poco intimidante. Y bueno, fuimos y en realidad nos llevamos muy bien, digamos, hicimos muy buen clic con muchísimos grupos y como que en ese sentido nos fue súper bien y los grupos, digamos, también como que nos hablaban muy bien de nuestra música, o sea, a ellos mismos también les gustaba bastante, como que nos decían que les parecía muy chivo, ¿verdad? Y que tuanes y que sonaba como algo distinto y, ¿verdad? Como que en ese sentido estaba bien, pero cuando nosotros veíamos, digamos, por ejemplo, lo que más nos concentramos en hacer en ese momento, y yo creo que eso es una recomendación que le daría a cualquiera de los que están aquí, que en algún momento tengan el interés de hacer alguna gira o de querer salir a tocar o lo que sea, es hacer como conectes con otros músicos de ese país. Entonces, bueno, digamos en esa gira en específico, nosotros lo que hicimos fue hablar con diferentes bandas que sentíamos que eran como acordes. Obviamente esas bandas no eran del nivel de Maná, ¿verdad? O algún grupo que fuera así de pegado en el país. Eran bandas, digamos, que no eran malas ni mucho menos, pero tampoco eran las bandas como que estaban así ya en un nivel mega top. Entonces, bueno, logramos que muchas de esas bandas nos dejaran abrirles conciertos en lugares de hecho muy tuanes. O sea, en realidad en ese sentido tuvimos bastante suerte porque a lo que iba es que siento que el aprendizaje mayor que tuvimos todos fue ver a un grupo mexicano, digamos, como de ese calibre, que era algo como no inalcanzable para nosotros, ¿verdad? O sea, no un grupo que está extremadamente inalcanzable, sino que es algo como que uno dice, ok, bueno, tal vez si yo le pusiera, en realidad perfectamente podría llegar a hacer algo similar, ¿verdad? Entonces, bueno, ver a los grupos, y en esto me voy a volver un poco a lo que mencioné con Debbie, eran bandas que tomaban absolutamente todo en cuenta, todo. O sea, musicalmente sonaban increíble, la puesta en escena era increíble, o sea, tenían luces increíbles, todo, o sea, todo se veía súper chiva. Digamos, la ropa de los mayas, o sea, digamos, los mayas están vestidos completamente acorde al género, la interacción con el público era súper tuanes, de verdad, como que todo lo tenían planeado, digamos, uno veía, por ejemplo, los apuntes que tenían en tarima y tenían cosas como, bueno, después de la tercera canción vamos a hablar de tal cosa, entonces en ese momento le hablaban al público y, verdad, decían X cosa, o sea, como que ellos ya habían estudiado muy bien cómo era el comportamiento del público en relación a las piezas y, o sea, un montón de cosas que para nosotros nada más íbamos a tocar ahí y ya. Y creo que la siguiente cosa, digamos, bueno, o en esta misma cuestión, algo que nos hizo a nosotros cambiar muchísimo y que desde ahí prácticamente yo lo sigo utilizando, fue el hecho de que yo sentía, digamos, si en videos o grabaciones que nosotros hicimos de esos mismos conciertos, a veces yo sentía que 424 como que sonaba un poco como inconstante, o sea, como que había momentos en los que como que no era tan, digamos, como una aplanadora, que básicamente eran todo el resto de grupos mexicanos, y era el uso del click. O sea, era el uso de tocar con metrónomo. Eso era básicamente de todo. Entonces, nosotros ya vinimos para acá y dijimos, ok, de ahora en adelante, 424
toca con clic absolutamente todo, vamos a montar el show, ¿verdad? Estudiamos igual lo mismo que aprendimos allá de ellos, como de la vara del orden de las piezas y de cómo era la relación con el público y demás. Y desde ahí hasta hoy, en la actualidad, nosotros tocamos con clic y bueno, la siguiente vez que llegamos a México fue muy vacilón porque muchos de estos grupos volvimos a tocar con los maes, o sea, volvimos a hacer conciertos con ellos mismos y los maes como que nos decían, mae, o sea, esta vara ahora suena, ¿verdad? O sea, digo, como que se siente que en serio ahora camina y era el simplemente, digamos, la vara del tempo y no necesariamente es que uno tenga mal tempo, digamos, no era que el tempo de 424 era pésimo, pero es más bien el aporte del click que se encarga, ¿verdad? Como de que todo el mundo esté consciente y presente de cuál es ahí el que manda y el aporte fue increíble para el género. O sea, digamos, hay música que yo no toco con click, pero para ese específicamente, que es como rock pop, digamos, en género resumido, día 424 le sirvió un montón y eso fue gracias a esa primera gira de poder ver al resto de grupos mexicanos siendo una demoledora y no entender por qué y después decir como, ah, ok, metrónomo. No estaba tal vez tan complicado. Eso, digamos, en lo de la parte del aprendizaje musical. ¿Y cuál era la segunda pregunta que se me está yendo? Con respecto a lo de que es una persona multifacética, sí, Ah, ok. porque, disculpe, a veces uno es un poco observador y yo tiendo como a eso, entonces me llama mucho la atención incluso el chelo que tiene detrás suyo, entonces por ese lado también va la pregunta. Bueno, eso justamente es un tololoche. Parece un chelo, pero es un contrabajo bebé. Ah, Que ok, ok. de hecho lo traje de una de las giras de México. Pero bueno, lo de la parte multifacética, no sé exactamente qué tanto podría decir de mí, pero lo único que creo que yo he pensado es que a mí me cuadra como tirarme digamos, todo lo que sea un reto. Eh, digamos como que no me gusta encasillarme o sentir que lo único que tengo es lo que, digamos, o lo único que ya sé actualmente es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que todo siempre ha sido como una necesidad de experimentar y de probar cosas nuevas. Y en ese sentido no me estoy refiriendo a drogas. Me refiero más que todo, digamos, como en serio a ver, digamos, uno con el aprendizaje que tiene, qué puede hacer en otras cosas. Digamos, a mí, o sea, como que siempre me han picado las manos a agarrar otros instrumentos y, digamos, si tal vez no necesariamente es un instrumento, no sé, desarmar un carro y, ¿verdad? Ver qué voy a hacer con el carro desarmado y, o sea, igual exactamente así con todo. Entonces, y yo creo que todo eso viene a raíz de la música, o sea, como de esa necesidad de experimentar y de crear, ¿verdad? Como que eh, digamos, a mí en especial, yo siento que ese tipo de educación o ese tipo de forma de aprender, que es probando en cosas, o sea, pelándosela, o tal vez no me la pelé y me salió bien, es lo que, entre comillas, a mí me ha hecho multifacético, digamos, si lo pudiera decir así. O sea, yo toco, digamos, algo de contrabajo y toco algo de mandolina y toco algo de piano y toco algo de flauta y ¿verdad? O sea, me gustan cosas muy distintas también, me encanta la mecánica y me encanta la cocina y me encantan, no sé, construir cosas y creo que todo eso, aunque no pareciera, creo que todo viene a raíz de la música y de lo que, digamos, la música hizo en mí desde pequeño, como esa necesidad de explorar y es igual en los géneros, o sea, creo que también hablando antes de lo de la afinación de la batería, yo creo que yo no me habría metido a afinar batería si no hubiera sido como por esa necesidad de empezar a probar y de ver qué pasa si la desafino y ver qué pasa si la subo y ver qué pasa si la bajo y si pongo los parches de timbaleta a la paila y me explico, o sea, como que siempre está esa necesidad de explorar y de probar sonidos nuevos que tal vez no sean siempre lo convencional. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Eso es, muchas gracias a Gabriela por la pregunta. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la pregunta de Jorge Sobrado, pero antes de eso queríamos darle la bienvenida a uno de los anteriores invitados que acaba de aparecer, el señor Máximo, que está por ahí. Un Mire saludo, usted, qué honor. este, qué dicha que nos está acompañando el día de hoy. Le mandamos saludos porque lo operaron hoy. Oiga.
No, Bueno, y ojalá no estoy seguro de qué le operaron, pero le damos saludos. ojalá que se encuentre mejor entonces, Que sí, ojalá que se recupere. Muy bien, entonces continuamos con la pregunta de Jorge Sobrado. Claramente recordarles a todos, ¿verdad? Que pueden, bueno, por favor, que manden sus preguntas, ¿verdad? Para aprovechar el espacio. Y también recordarles que también pusieron por ahí en el chat el enlace a un video, al video oficial de 424 del que estaban hablando hace un ratico. Ah, bueno, ya se manifestó Máximo, dice que saludos. Este, y Hola, es ok, que estaba en mute y no sabía que estaba en mute, estaba hablando y no me he dado cuenta. Saludos, mae. Sí, mae, andaba buscando pardo, mae, curioso, y ahora vi que estaba en chat y dije, mae, voy a meterme. De paso saludos a Sobrado y a todo el mundo. Saludos a todos, mae. Voy a estar aquí Linda, man. viniendo, calladito. Un abrazo. pura vida, pura vida. La pregunta de Jorge es la siguiente, dice, ¿qué consejos daría él a los bateristas que van a grabar videos donde salen tocando y qué le ha funcionado a usted? Pero perdón, tengo una pregunta de vuelta para Jorge. Jorge, cuando decís videos donde salen tocando, ¿decís como que sea playback o simplemente un video de grabándose en la choza tocando batería? No, no, playback. Más que todo aprovechando la oportunidad que has tenido de trabajar con diferentes y productores audiovisuales y digamos, también aprovechándome del hecho que sos una persona bastante creativa, grabar a los bateristas videos es algo bastante particular, entonces quería ver qué se te había ocurrido a vos para resolver, digamos, como los retos que a veces uno se encuentra. Y aproveché cuando busqué el link también para preguntarte como baterista, cómo te ha ido actuando en los videos y siguiendo como las historias que te proponen y todo esto, en qué te inspiras también. Ok. Mae, bueno, esa pregunta es interesante y tengo un buen dato, en realidad creo, para el de la hora del playback. Eh, digamos, explicando un poco la pregunta de Jorge, por si alguien no sabe lo que es playback. Playback es básicamente ustedes grabaron la música, ¿verdad? Ya está grabada la batería, ya está grabado todo lo de la banda y después ustedes los van a grabar simplemente como para que ustedes salgan tocando sobre esa pista. Y bueno, digamos, a mí en ese sentido, me parece que generalmente o muchas veces los productores justamente como que no tienen la noción de realmente cómo se ven bateristas tocando, man. Entonces a cada rato uno ve videos, digamos, inclusive de grupos famosos que sale el baterista, ¿verdad? Ahí tocando man, uno que es baterista no lo ve y no dice, man, ese man no toca ni los pollitos en batería, digamos. Y yo creo que muchas veces, o sea, no necesariamente realmente es culpa del baterista, sino a veces tal vez es más culpa del productor, como que el MAD nada más no le importó tanto, lo que sea. Entonces, bueno, en eso nada más voy a dar un consejo rápido para no alargarme demasiado, MAD, que es que yo empujo los platillos con la punta, ¿verdad? Porque a veces es un poco incómodo de hacer un escándalo en un set, o sea, a veces ni siquiera se puede, o sea, a veces ni siquiera se presta o digamos tienen un parlante demasiado pequeño como para que la banda escuche lo que debería estar sonando y no vaya ahí a tempo con la música. Entonces a veces dificulta un poco el tema de no estarle dando. Entonces yo lo que hago es que como que empujo el bolillo, digamos, este es el platillo, es que se está buscando a veces tener platillos aquí, pero no tengo. Si este es el platillo y este es el bolillo, lo que hago es que en vez de darle, digamos, al platillo, lo empujo hacia abajo. Entonces el mae se ve como que se mueve, pero en realidad no está sonando. O sea, lo que suena es mínimo. Eso es un hack que me ha servido un montón para videos y en los videos la vara se ve ahí como que la vara tiene movimiento, pero en realidad no está sonando. Y también otra cosa es que si van a alguna filmación en donde haya barro o algo parecido, ni se preocupen en llevar pedal de bombo porque nunca se ven los pies para empezar. O sea, yo he ido hasta en medias y nunca van a salir en el video y además uno debería jalar menos cosas cuando son ese tipo de circunstancias. Yo ya tengo, es más, creo que tengo un redoblante que perdí gracias a una filmación que le cayó agua de mar y el mar básicamente se derrumbró con todo lo que tenía. El agua de mar es lo peor para el metal, platillos, etcétera, así que manténganlos lejos o tengan un kit para videos de playa. Y con respecto a lo de las filmaciones, es que yo siempre, o sea, en realidad no sé si siempre, pero creo que sí soy muy mandado en términos de que a mí no me disgusta o no me da miedo hacer el ridículo.
en la circunstancia, no, bueno, tal vez no sé si siempre, ahora que ya me he hecho un poco más viejo, tal vez ya me cuido un poco más, pero de más joven en realidad yo siempre fui muy mandado. Cuando yo estaba más carajillo, como de 19, de 20 más o menos, de hecho en la época en la que empecé a trabajar con Máximo, con Gandhi, yo tenía una futbolera, a.k.a. un mullet, y gracias a ese mullet, Miguel Gómez me dijo que si yo quería hacer del chunche para la película de Italia 90, en aquel momento era el 2006, creo, 2008, no me acuerdo, y Costa Rica no clasificó al Mundial, entonces no se hizo en ese momento. 2010 fue ese Mundial, el Mundial al que Costa Rica no fue, que creo que fue Sudáfrica, si no me equivoco. Y después de eso, en el 2014, cuando sí clasificó a Brasil, el man me volvió a decir, pero yo ya no tenía el mullet, entonces ya no le servía como el chunche. Entonces el man me dijo, ¿no quiere hacer de Gabelo Conejo? Y yo le dije, sí, démosle. Yo nunca había actuado. Y volviendo a la pregunta de antes de Gabriela, Deima, yo creo que yo dije, Deima, ya he salido en videos tocando batería y, ¿verdad? Como que ya, no sé, me he subido en tarimas, como que creo que tal vez ya no me da tanta pena salir en una película. Entonces me apunté y me mandé y la verdad que no fue, digamos, no siento que fue algo extremadamente retador, más que siento que uno como músico como que de alguna forma procesa, digamos, o sea, cómo piensa el cerebro es muy distinto a muchas personas o inclusive a la gente en general, ¿no? Y yo, digamos, tengo muy buena memoria auditiva. O sea, yo oigo una pieza un par de veces y ya rápidamente como que sé más o menos cómo sonaba. Pero a la hora de actuar, lo que más me costó fue lo de la hora de los guiones. Porque el tipo como de aprendizaje mental que tiene un actor es distintísimo. Entonces, digamos, todos los demás que sí eran actores, que sí estaban actuando, Daniel Ross y Winston Washington y Fernando, se me fue el apellido, bueno, todos estos maestros es gente que ya ha actuado y que ya tiene como realmente una noción de cómo leer un texto y acordarse de la vara y aprendérselo y, ¿verdad?, poder digerirlo y repetirlo y lo que sea. A mí esa vara me costó un cañazo. Y creo que, digamos, ese ha sido como de los mayores retos en cosas en términos de actuación. Fuera de eso, en realidad, en la parte musical, cuando me ha tocado actuar, honestamente, yo como que, o sea, y me refiero a si grabamos algún video musical o lo que sea, yo como que honestamente la música sí me ayuda un montón a meterme en el ride y, ¿verdad?, cerrar los ojos y como sentir que la vara fluya, pero en otro contexto, digamos, así de anuncios o de varas así como que no son específicamente música, creo que lo que más me ha costado es como hacer ese cambio del tipo de memoria como para aprenderme un texto o repetirlo, lo que sea. Linda. Bueno, y pura vida, gracias a Jorge ahí por la pregunta. Muy bien. Recordarles, ¿verdad?, que pueden hacerle la pregunta a Pardo en este momento. Vamos a tomarnos así un minuto y medio para que tome agua el invitado mientras Aquí tengo té frío por si acaso, no es muy bien. No es birra. Muy importante. Y pues de recordarles que, bueno, este espacio es para ustedes y que ojalá pues aprovechen, ¿verdad? Que si tienen alguna pregunta que tienen mucho miedo de hacer, una cosa así, pues se manden valientes a hacer la pregunta. Y de paso, pues claramente agradecerles a todos la presencia el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿tiene alguien por ahí alguna otra pregunta? Mientras que aparece alguna pregunta, nada más voy a terminar de rellenar lo que vos acabas de decir. Dale. Yo, digamos, una hora que creo que a mí me ha servido en general en mi vida, porque, bueno, no sé si, digamos, aquí todos están tan metidos en la música, ¿verdad? Si es algo que se toman tan en serio o si realmente les apasiona tanto, como me ha apasionado a mí, digamos, toda la vida. Pero bueno, yo siempre me fui muy de ride en la música, o sea, siempre me lo tomé muy en serio. Y una cosa que yo siento que me ha servido en general es intentar encontrar la relación entre lo que sea que uno está haciendo y la música. O sea, la música, digamos, a fin de cuentas, ¿verdad? Aparte de que es una vara totalmente como que tiene muchas cosas que tal vez son un poco difíciles de especificar, digamos, ¿verdad? Como la pasión con la que uno toca y todas estas cosas. A fin de cuentas, digamos, también puede perfectamente ser algo muy matemático, puede ser algo perfectamente muy social, puede ser perfectamente algo, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando, creativo, etcétera. Entonces, una vara que yo siempre intento hacer es
encontrar la relación entre la música y lo que sea que estoy haciendo o el problema que sea que estoy teniendo, digamos, cómo resolvería algo a través de la música, que tal vez es algo que más tiempo le he dedicado, ¿verdad? Como encontrar cuál es ese link entre lo que yo estoy haciendo y cómo podría resolver ese problema o esta situación, o, ¿verdad? Qué pena salir en una cámara. Bueno, ok, yo ya he tocado una tarima frente a un montón de gente, no tengo por qué tener miedo, me explico. Es como también intentar hacer ese conecte entre la música, que es lo que a uno le apasiona, y alguna otra cosa, pues. Ok, punto muy importante. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir a las que tenemos por aquí guardadas. Entonces, eh, bueno, de nuevo, todo se relaciona mucho con lo que ya he venido mencionando, pero también tenemos por acá que usted ha trabajado como drum tech, ¿verdad? Como técnico de baterías. Entonces, tal vez, y bueno, y productor también. Entonces, si nos puede contar más sobre esta faceta también del quehacer artístico. De fijo. Bueno, de la parte de DrumTech o técnico de baterías, ya había hablado un poco, pero voy a extenderme un poco más en este momento. Como le dije, bueno, primero a mí lo que me empezó a llamar la atención fue el hecho de por qué todos los demás instrumentos afinan y yo no. Básicamente, así en palabras resumidas, por qué todos los demás, ¿verdad? Pueden afinar y de por qué yo no sé afinar o qué es lo que debería hacer. No le tengo que hacer nada a la batería, o sí le debería hacer algo, ¿verdad? O digamos, a veces tal vez uno llegue a tocar una batería y no sé, tiene armónicos que son un poco incómodos, o no estoy disfrutando como suena esta batería, y después voy y toco otra batería y esta batería suena súper tones. ¿Y será porque es otra batería o será porque yo tengo la mía mal afinada? Entonces, bueno, ahí poco a poco la vara me fue como interesando. Desde pequeño como que me llamó la atención lo de la parte del sonido y entender cómo suena diferente un parche Remo Pinstripe Clear y ver cómo suena diferente un Ambassador Coated, y verdad cómo suenan diferentes los blancos a los transparentes, y cómo suena diferente la punta del bolillo de plástico a la punta del bolillo de madera, y todo este tema. Entonces, bueno, digamos, ya yo llevaba un ratillo investigando por mi cuenta. Me mandé a traer en algún momento un afinador de presión de parches. Esto lo estoy diciendo como a los 13 años. Y me acuerdo que, o sea, y esto nunca se me olvida, me acuerdo que mi papá en aquel momento me dijo como, qué tuanis que se compró eso. Tal vez en algún momento usted se puede dedicar a afinar baterías. Y yo me reí, o sea, a mí me dio risa el comentario de mi papá, y yo como, jaja, o sea, que qué tontería, jamás yo me voy a dedicar nunca a afinar una batería, o sea, ¿quién va a pagar por eso? Y curiosamente, como 3 años después, estaba dedicándome a afinar baterías. Ya digamos en el momento en el que yo sentí que la vara se estaba volviendo más en serio, y esto digamos que casi que sí le tengo que dar, digamos, parte de la mayoría del mérito a uno de mis mejores amigos, que se llama Giancarlo Tazara. Giancarlo Tazara es uno de los mejores ingenieros del país, y para mí es de los mejores ingenieros del mundo, y lo digo con toda seguridad. O sea, realmente el MAE es un MAE extremadamente talentoso y súper inteligente, y igual, digamos, como yo en ese momento, digamos que estaba muy, muy fiebre, ¿verdad? Buscando información y así. El MAE es exactamente igual, pero en la parte de audio. Y bueno, con Tazara tenía un estudio de grabación, y, o sea, en serio, eso digamos, ha sido uno de mis pilares en la vida, que Tazara tenía el estudio a 50 metros de mi casa. Y yo el malo conocí y hicimos clic así rapidísimo, y como, ¿qué jeta? Usted tiene un estudio a 50 metros de mi casa. Y el como, ¿qué jeta? Usted es baterista. Entonces entre los dos empezamos ¿verdad? Como a experimentar un montón en cuanto a sonidos, y yo también, digamos, como que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, comprar baterías viejas y restaurarlas y ver cómo sonaban distinto. Y de hecho muchas baterías inclusive las corté, o sea, la verdad, los tonos eran de ese tamaño, y los hacía así, y los redoblantes, no sé, eran de 6 tensores, y los quitaba todos y los volvía a rellenar los huequitos y los hacía de 10 tensores, a ver cómo sonaba diferente, y les cambiaba las bordoneras y probaba bordoneras de bronce y bordoneras de, ¿verdad?, de acero normal, etcétera. Como que fue un proceso de investigación intenso, pero el hecho de que Tazara estuviera ahí presente fue muy tuanis, porque podíamos probarlo ahora en estudio. O sea, como que a veces, o sea, ahí también como que yo empecé a entender
cómo se comporta un micrófono, cómo se comporta diferente, digamos, un micrófono Shure a un micrófono Sennheiser, cómo se comporta diferente un micrófono condensador a un micrófono dinámico, ¿verdad? Cómo suena la batería a través de los micrófonos de ambiente que tiene la batería, qué diferentes técnicas hay, porque yo a veces me pongo los audífonos y oigo, digamos que cuando el baterista hace un break, los tambores, ¿verdad? Como que tienen esta perspectiva, ¿verdad? Como de movimiento, porque a veces yo oigo la batería grabada y siento como si yo estuviera sentado en la batería, ¿verdad? Como que se oye el hi-hat aquí, se oye que el mae le da el platillo aquí, ¿verdad? Todo esto. Entonces fue un proceso muy interesante que hicimos, o sea, que pudimos hacer Tazara y yo juntos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que Tazara es el ingeniero de sonido de 424 y de Debbie, y generalmente, madre, y esto, digamos, no lo digo, como les digo, o sea, por echarme flores, porque realmente aquí también hay mucha parte flores de Tazara y flores en realidad más que mías y de Tazara, como de los dos haber hecho esa investigación juntos. Es más que es rajado que sonaba la batería, o sea, y eso sucede aquí y sucede en los lugares a donde estemos, o sea, con A424 le ha pasado en Estados Unidos, en México, etcétera, 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 y los ingenieros de sonido le llegan a decir a Tazara, madre, la batería suena increíble, y hay gente que dice que qué bueno el baterista, y hay gente que dice qué bueno el ingeniero, pero en realidad no necesariamente es ni qué bueno el baterista ni qué bueno el ingeniero, sino qué buen estudio, qué buena investigación hicieron ustedes para lograr juntos, ¿verdad? El sonido que ustedes dos quieren, y el resultado final es esa vara. Entonces, lo de la vara de DroneTech empezó gracias a eso, como a esa investigación y entender cómo se comportaban de repente ciertas maderas con ciertos parches y, pues, ¿verdad? También inclusive entender cómo se comporta si yo le doy duro o le doy bajo. O sea, digamos, yo, por ejemplo, si a veces me recomiendan para alguna grabación, yo a veces, digamos, al grupo le digo, mándeme música de cómo usted quiere que suene y mándeme música de cómo toca su baterista, porque a veces es muy distinto si le dice un baterista que toca suave, uno no puede, digamos, poner los mismos parches, porque a veces hay parches o ciertas afinaciones que requieren que el mae le dé así con ganas, o con huevos, o con como sea, pero verdad, digo, que se le dé duro para sacarle el ataque que el tambor necesita para que el micrófono lo capte como está sonando lo de la grabación que tienen de referencia. Entonces, digamos que eso fue lo que a mí me convirtió en DroneTech, como esa investigación. Y entonces a veces ingenieros me llamaban o bateristas me llamaban como, yo quiero que mi batería suene así, ¿qué puede hacer? Entonces, ok, ¿qué batería tiene usted? Ok, bueno, compres estos parches y busques tal cosa, y a veces si no se puede, el ingeniero, ¿verdad? También lidiar con el ingeniero, la referencia que el MAE quiere es tal, porque mejor en vez de ponerle los Beta 56 a los toms, mejor les pone los Sennheiser tal, o verdad, o sea, digo, como que también a la vez ser DroneTech me ha permitido como poder también como analizar ese tipo de decisiones con los ingenieros de grabación o de conciertos en vivo, lo que sea. Pero sí, más o menos por ahí va. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de Arturo. Entonces, adelante, Arturo. Que todo bien, mae. Pura vida, mae. Mae, yo quiero preguntarle por 424, específicamente de su ámbito, claro está, en el sonido, mae, en el sonido que yo sé que ustedes ya llevan bastante tiempo y que claramente es un proceso, pero ¿qué hace al baterista de 424 ese sonido tan específico que uno lo escucha y dice, mae, eso tiene que ser pardo, sí o sí? Y otra vara que ya vi que usted habló también, esta vara de experimentar, por ejemplo, con el Octapad. Otra vara que se me hace muy curiosa es en un video que se sale tocando una batera de pie. O sea, madre, todo ese tipo de varas como usted ya lo explicó, es una vara como de experimentar, pero ¿qué le beneficia a 424 o qué hace que sea tan de ese grupo? No sé. Vieras que, bueno, con 424, una vara interesante que pasó es que al principio, nosotros, o sea, la banda que es hoy en día no fue la banda que empezó. La banda con la que empezamos era una vara mucho más pesada y mucho más loca, digamos, y creo que ahí también una ficha que hubo importante fue un productor que tuvimos que se llama Phil Vinal, que fue el que hizo Oro con nosotros. Yeah. Y ese mae, digamos, como que metió un poco de mano. Ese mae es el productor de Zoé. Y Phil Vinal, digamos, como que nos hizo abrir un poco los ojos como en términos de perspectiva y de sonido. En ese disco también estuvo Tazara metido, pero Phil, digamos, era el productor principal.
digamos, en cuanto a términos de sonido, sí fue una vara como de un proceso de tiempo, ¿verdad? Como de entender también la música que nosotros estábamos haciendo. O sea, al principio yo no tocaba, o sea, mi set era completamente distinto al actual. Era un redoblante mucho más agudo y mucho más como chillón, ¿verdad? Como que Claro. pudiera penetrar un poco más guitarras muy distorsionadas o que fueran guitarras como más pesadas. Eran platillos muchísimo más brillantes. Eh, y sí era, digamos, una vara como más como sucia, por así decirlo, ¿verdad? En términos de sonido. A la hora de grabar ese primer disco, Oro, como que yo ahí dije, mano, en realidad esta vara, el tipo de sonido que debería tener es como un poco más, eh, como más gordo, digamos, como que salga un poco más, ¿verdad? Como que camine así Ok. como poco a poco, y ahí decidí usar el set que uso actualmente. Eso fue, digamos, como 2012 más o menos. Y, digamos, es un redoblante extremadamente pesado, o sea, muy grave, prácticamente, digamos, en términos de afinación, básicamente lo que yo hago en ese sonido de redoblante, porque con Debbie también es un redoblante gordo, pero es otra técnica. En el redoblante de 424, es un redoblante, es un parche que literalmente, digamos, prácticamente cae sobre el redoblante y lo único que tiene es prácticamente afinado con los dedos, los tensores, o sea, prácticamente el Ok. parche está totalmente flojo Sí, claro. y eso le da ese sonido tan gordo, que digamos para el género como para pop o así es como muy útil, o digamos como rock británico o así, mucha gente que lo usa. O sea, en realidad ese sonido ahorita está muy de moda. Lo otro que también hice es que en ese sentido, y hablando con Tazara, como que mi interés no era que la batería fuera demasiado sucia y pudiera contaminar, digamos, las voces, digamos, la voz de Felipe, ¿verdad? Como que no tuviera Mm. unos platillos que se fueran a meter demasiado en el micrófono de Felipe cuando estemos tocando en vivo o lo que sea. Entonces los platillos son prácticamente de jazz. Son platos como más oscuros, que de hecho ahora igual está muy de moda, pero ya digamos como desde ese momento yo decidí empezar a usar platos más oscuros, digamos como para que la barra no fuera tan sucia y que también tuviera como algún sentido con ese mismo bombo y redoblante gordo, ¿verdad? Entonces son platos oscuros, es como una vara como un poco más ambiental. Yo cuando toco como que me siento ahí como una burbuja ahí oscura, grave, Ok, ok. y funcionó. Los toms, digamos, están afinados un poco como más yacerones, o sea, como un poco más de armónico, y las pailas increíblemente graves y gordas. Digamos, muchas varas que yo hago son a doble paila, generalmente flameado, o sea, con un flam, ¿verdad? Como para que, digamos, a veces en este tipo de música, si uno quiere que la vara tenga como mucho peso, más si usted le da a las dos pailas al mismo tiempo o a dos toms al mismo tiempo, hay veces en los que como que el sonido se cancela, o sea, como que tal vez usted no puede distinguir también, digamos, el peso de los dos. Entonces lo que yo hago es que hago flams casi prácticamente siempre en las pailas, entonces tiene el gordo de las dos como con un leve como un retraso, ¿verdad? Pues Claro, claro. es un flam. Y con la parte de la experimentación del sonido, es que también eso va con la parte rítmica, creo, porque bueno, de lo que estaba hablando antes de los géneros, a mí me encanta el jazz, me encanta el jazz latino, me encanta la música clásica, oigo, digamos, bueno, Rage Against the Machine me encanta, o sea, oigo, ¿verdad? Pop, así, super girly, de música de chicas cantando, me fascina, me encanta, o no sé, el bossa nova, o sea, yo oigo demasiadas varas. Y en algún momento yo como que lo que decidí hacer fue, digamos, cuando toco jazz, por decirle algo, como que a veces intento no pensar como baterista de jazz, o sea, no replicar absolutamente todo lo que oigo en jazz, sino pensar como, madre, que tú y esto lo digo, digamos, mientras estoy tocando, como, que vacilón esa melodía que está tocando ese madre, tal vez me suena como una vara que oí de Latin Jazz o de una vara de rock de YouTube. Entonces pensar como en feels o digamos simplemente como cambiar la forma de pensar en relación a lo que estoy tocando. Entonces con 424 me pasa lo mismo, como que yo intento no pensar siempre como baterista de rock, como oh, no, mi rol aquí es bombo redo y plato en los unos después de 4 vueltas, no, sino más bien, ¿verdad? Como pensar en cosas distintas y por eso es que 424 tiene, o sea, si usted se pone a analizar los ritmos, digamos, hay muchos ritmos que no son de rock para nada, o sea, ahí hay dancehall, hay cumbias, Sí, claro. hay, eh, no sé, guaguancós, o sea, y hay feels de jazz, ¿verdad? O sea, hay varas muy variadas y la idea es pensar, digamos, o sea, como pensar no específicamente como lo de la vara del género,
sino que me permite, ¿verdad? Como explorar un poco más. Entonces, gracias a la misma vara de los ritmos, me ha permitido, como también analizar qué otro tipo de elementos pueden tener. Digamos, a mí, aunque soy totalmente partidario de las secuencias, me gusta mucho también poder hacer parte de esas secuencias, o sea, como que la secuencia no sea simplemente una compu que está tirando, ¿verdad? Los sonidos, sino también, no, si va a haber ahí un beat electrónico, y lo hago yo, entonces para eso tengo el Octapad. Y, ¿verdad? Entonces, como también pensar a veces qué puede hacer uno uso de las varas acústicas y de las varas electrónicas. A veces yo hago las varas acústicas sonar como varas electrónicas, y a veces uso varas electrónicas para que suenen como varas acústicas. ¿Me explico? Es como no cerrarse a lo que hay. Y el set de pie, justamente lo hice en algún momento como para explorar. Ahí lo tengo, de hecho. Lo uso bastante. Y de hecho lo he usado para muchas otras cosas, y simplemente yo lo que quería es como que en algún momento, o sea, en ciertos chivos yo toco con la batería sentada, ¿verdad? A un lado, y a veces uso la batería de pie para otras partes, porque sentía como que también a veces quería probar estar de pie y, ¿verdad? Como poderme mover más y tal vez hacer cosas que me hagan cambiar un poco distinto. Entonces igual a veces cambio el orden de los tonos o como cosillas así que como que me haga algún tipo de desorden en el cerebro, como que me permita crear. Entonces básicamente por ahí van las dos cosillas. Buenísimo, mae, qué buena nota. Buena nota, Arturo. Pura vida, mae. Eso, muchas gracias Arturo por la pregunta. Muy bien. Bueno, Jorge acaba de poner ahí una pregunta que dice, ¿y el aro del carro ya no lo usa más en el set? Dice. Mae, vieras que no, en realidad hace rato no lo uso, pero así como el aro del carro, mae, tengo un cañazo de varas. O sea, también tuve una batería de desechos plásticos que la tocó la ministra de Salud en una vara que hicimos en una playa. Eso fue como en el 2010, tal vez puede haber sido. Hicimos, o sea, fuimos parte de una campaña de reciclaje, que había que ir a recoger desechos a la playa donde grabamos uno de los primeros videos que tuvimos, que se llamaba No Quiero Hablar. Y entonces nos invitaron a esta campaña, y yo dije, Dima, la verdad que para qué me voy a llevar una batería normal, si es una vara de desechos voy a hacerme una batería de basura. Y hice una batería de basura que todavía tengo. En algún momento les prometo que la voy a armar y la voy a grabar para que la vean, porque tengo años de no usarla, pero no, ahí tengo el aro del carro, tengo la batería de desechos, tengo un montón de platos viejos quebrados, que no eran míos, de hecho algunos eran de Narayan. El mae me dio un cementerio de platos viejos, y con esa vara he hecho stacks y he hecho varas para ponerle los tambores y así, pero no, el aro de carro todavía existe. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir aterrizando ya, ¿verdad? Antes de finalizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo, digamos que para una pregunta más. Entonces, si este es el momento, ¿verdad? Para mandarse a preguntar. Entonces, Perdón, man, quiero, si no, antes de que haya preguntas, quiero mandarle saludos a Freddy adelante. Meléndez y Katy, que veo que por ahí está Freddy. Freddy y Katy fueron, digamos, los verdaderos responsables de que yo hoy sea percusionista, porque mis papás, bueno, cuando les conté al principio que estaba en la banda de la escuela, de mis papás, al, digamos, querer buscar hacer las cosas, digamos, bien conmigo, o sea, como que me lo tomara en serio, me metieron en clases con ellos, que ambos son percusionistas increíbles y personas increíbles, y ellos fueron los que, digamos, los primeros en realmente como formarme. Entonces, un agradecimiento ahí público a ellos. Ok. em, Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ir entonces aterrizando un poquito. Entonces, Pardo, si nos puede contar un poquito sobre cuáles son sus proyectos actuales, de qué forma la gente se puede poner en contacto con ustedes, seguir su trabajo, entonces para que nos cuente un poquito. Ok, bueno, primero voy a decir que yo soy pésimo con la hora de las redes sociales. En algún momento estuve un poco más pellizcado en ese sentido, y mi cuenta me la robó un hacker ruso y nunca la recuperé. Entonces desde ahí yo dije, nunca más me voy a poner ¿verdad? Yo digo, ya yo no soy tan activo, casi no posteo nada ni nada. Pero bueno, sí, en Instagram me pueden encontrar como un pardo, así de fácil, UN Pardo. Y digamos que creo que es la red social que más uso. Igual por ahí estoy en Facebook también, pero tengo una página ahí un poco desactualizada.
Proyectos actuales, bueno, 424 estamos haciendo música nueva, estamos grabando, estamos mezclando unas piezas que ya estaban grabadas del año pasado, acabamos de sacar un vinil. Debbie, bueno, está en los Grammys ahorita en este momento y yo espero que le vaya súper bien y que gane todo lo que se merece, porque honestamente me parece que se merece todo eso y más. Bueno, con Debbie yo espero también este año que vengan cosas nuevas, ella también está haciendo música nueva y demás, y bueno, ojalá que si se gana sus Grammys, además probablemente va a haber un poco más también de movimiento. Estoy tocando con Peluso Popo, tenemos un grupo bastante interesante que, digamos, está tocando la misma música de Peluso Popo, que es un poco como más trova, un poco más jazz y está bastante chiva. Entonces, realmente me ha permitido aprender un montón y experimentar y demás. Y también tengo un trío con mi hermano, con mi hermano y un amigo que se llama Fofogodi, que justamente en este momento, en esta época, tocamos villancicos en folk. Bueno, se llama Fofogodi, no sé si ya lo dije. En Fofogodi yo no toco, digamos, tanto batería, sino es más como percusión y mandolina y bajo y canto y así. Y sí, ahora estamos en la temporada navideña, esperando a ver si el COVID nos permite hacer uno que otro concierto. Y bueno, como proyecto personal, sí, yo hace rato he estado componiendo música que tengo, digamos, por ahí guardada y me interesa eventualmente, no sé si en algún momento del próximo año o del 2022 o en algún momento que pueda sacar un poco de música que tengo ahí. Y digamos que en general en la parte musical, digamos así como proyecto tal cual, no, digamos, no tengo algo así como demasiado claro, como les digo en este momento, pero mi interés sí es seguir pues creando y haciendo música con todos estos proyectos que tengo, digamos, o en los que estoy y me han permitido ser parte con mis colegas de las bandas. Honestamente me siento muy agradecido de poder tocar con ellos, todos son personas increíbles y músicos que admiro y respeto muchísimo y espero creo que el próximo año, digamos, y esto se los digo también como motivación a todos, porque me imagino que también aquí hay muchos que están quemándose por tocar. Y creo que también hay que entender, ¿verdad? Esta situación que está pasando del COVID y del coronavirus, toda esta problemática de salud. A mí, digamos, en lo personal sí me ha permitido como explorar y, ¿verdad?, estar más tiempo en la casa y, como les digo, pues, he estado componiendo un poco más. Yo estudio, digamos, bastante piano, lo que pueda, digamos, porque aquí no tengo espacio como para tener una batería sonando todo el día y tengo vecinos demasiado cerca, entonces digamos, no es tan factible. Entonces lo que hago es estudiar piano, que igual siento que me ayuda en muchas otras cosas. Digamos, yo creo que el próximo año va a ser un año, así como este ha sido súper interesante, creo que el año que viene también va a ser, porque a la hora de que se abran las puertas para tantas cosas, creo que también va a haber como una euforia general ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser un buen año para hacer música y para generar contenido y para, ¿verdad?, salir adelante, sacar cosas, o sea, hacer conciertos, etcétera. Entonces yo creo que el año que viene va a ser un año interesante en ese sentido y me emociona un montón que ya pase esto del coronavirus y haya una vacuna para poder tocar y compartir un poco más de música con la gente. Y bueno, también en lo profesional, que no le he comentado antes, yo tengo una compañía que se llama Náufrago, que es una compañía de producción técnica, que lo que hacemos es, bueno, alquiler de equipos, de tarima, luces, sonido, video, estructura, etcétera. Y digamos que también este año ha sido complicado por el mismo hecho de que no se han podido hacer conciertos y eventos y demás, que es como lo que a mí me hace subsistir. Pero igual voy a lo mismo, estoy emocionado de que el próximo año ya se pueda, y, ¿verdad? Como ver qué nuevas producciones se pueden hacer o qué tipo de eventos y retos se vienen. Así que, pues nada, ojalá que sea un buen año el siguiente. Bueno, ahí sí, esa es la fe, ¿verdad? Saliéndonos tal vez un poquito del tema de percusión, pues hoy anunciaron que otra de los candidatos, de las candidatas a vacunas, digamos, tienen 90 y algo por ciento de eficacia, entonces cada vez más parece ser que vamos a poder salir de esta situación más Sí, antes ojalá. de lo que parece, ¿verdad? Muy bien, entonces no sé si nos quiere dejar tal vez un mensajito para la gente que está empezando y que, ¿verdad? Que quiere llegar tal vez a hacer lo que está haciendo usted y así, ¿verdad? Claro, no, yo así
en un resumen, yo les digo que, digamos, el mundo de la música es bastante complicado en realidad. Yo sé que es un medio difícil y yo sé que en Costa Rica también es complicado porque hay, ¿verdad? No dejan de haber los serruchapisos y, ¿verdad? Es un medio muy complicado, muy competitivo. Pero mi mayor consejo creo que es decirles que se la crean, y que se la crean en el buen sentido, digamos, como siempre con humildad. Y es importante entender cuando uno está haciendo las cosas bien y qué fue lo que hizo bien para seguir haciéndolo mejor o, ¿verdad?, mejorar, digamos, en algún otro aspecto que tal vez está un poco más deficiente. Eh, pero les diría que crean mucho en ustedes, digamos, que le pongan, pues, y que se la crean. O sea, creérsela yo creo que es importante porque hay un punto en el que uno se la cree que uno como que yo creo que la mente a uno le cambia y uno dice como, no, usted está haciendo las varas bien o sigue haciendo las cosas que está haciendo bien de la misma manera y de la música es una vara increíble. O sea, yo creo que a mí la música me ha abierto puertas inimaginables. Digamos, he tenido, o sea, circunstancias y situaciones que yo nunca habría tenido si no hubiera sido por medio de la música. Y en todo sentido, digamos, sociales, o sea, relaciones de pareja, me explico, culturales, de todo. Y así que les diría que sigan poniéndole la música porque creo que es algo que sí, digamos, tiene un montón de cosas chivas que les va a enseñar a lo largo de todo el resto de la vida de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a Pardo por regalarnos este ratito el día de hoy. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Voy a ir aquí por la lista: Arturo, Byron Castillo, Edgar Trejo, Seba, Freddy Meléndez, Gabriela Sofeifa, Josué Varela, Nacho Pérez y Valeria López. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse aquí hasta el final. Y qué dicha que se quedaron hasta el final, porque entonces vamos a darle pues unas noticias pues que son importantes de parte de todo el equipo de coordinador de Percusión Costa Rica. Un aviso primero: en noviembre, al final de este mes, ya la próxima semana, estaremos concluyendo nuestra primera temporada. Le agradecemos a todos los invitados que hemos tenido hasta este momento. No significa que ya se acabaron los conversatorios, para nada. Nada más que vamos a tomarnos un respiro para volver próximamente con un montón de cosas diferentes. Pero sí queremos decirles que nos esforzamos un montón y pudimos conseguir dos invitados de lujo que nos van a ayudar el día de hoy. Perdón, que les voy a anunciar el día de hoy. Entonces, vamos a ver. El primero de ellos es el que va a estar la próxima semana, que es una persona que muchos de ustedes probablemente conocen o por lo menos han escuchado, y es el profesor Carlos Sanders, que va a estar con nosotros la próxima semana, el lunes. Y nuestro invitado de cierre de temporada es uno que de verdad nos han pedido desde el inicio de los conversatorios, y como es una persona que pasa muy ocupada, pues vamos a tener que hacerlo en una fecha que se sale un poquito de lo que tradicionalmente hacemos de los lunes a las 8. Entonces, los conversatorios vienen por partida doble la próxima semana. El lunes vamos a tener a Carlos Sanders y el miércoles, para cerrar, vamos a tener a Tapado. Entonces, quedan avisados, ¿verdad? Quedan cordialmente invitados. Díganle a todas las personas que conozcan, nos acompañen en este cierre de temporada la próxima semana. Y porfa, déjennos, ya sea en la página de Facebook o de Instagram, a quienes les gustaría ver en la siguiente temporada, ¿verdad? Y de paso, no crean que en diciembre se acabaron las actividades, pero les vamos a ir contando conforme se vaya acercando el fin de mes qué va a estar pasando en diciembre. Es una actividad que nos tiene bastante emocionados. Entonces, sin más, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Percusión Costa Rica. Muchas gracias de nuevo a Pardo por el tiempo y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Entonces, que pasen una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Antes de que se vayan, nada más por algo que dijiste, que me parece súper importante y no dije. O sea, aquí en Costa Rica hay músicos increíbles, hay bateristas y percusionistas increíbles. Vayan a verlos porque en serio es algo muy necesario y les va a ayudar un montón. Eso fue parte, digamos, de las cosas que a mí más creo yo que me hizo aprender
ir a ver a los bateristas de acá, y en serio se los digo, de verdad, aquí hay bateristas y percusionistas y músicos de todos los instrumentos increíbles, así que vayan a verlos y vayan a los conciertos y demás, porque eso sí es importantísimo. Correcto. Es importante que recuerden que más allá de lo que vemos acá, ¿verdad? Los músicos son personas que tienen pues actividades en vivo que van a necesitar mucho apoyo una vez que todas las cosas se vayan como regresando a cierta normalidad, ¿verdad? Entonces, ojalá que vayan a ver a todos los invitados que hemos tenido hasta el momento en los conversatorios, en sus conciertos y en sus actividades, ¿verdad? Y pues nada más, de nuevo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Pardo. Nos veremos la próxima semana. Que pasen una excelente semana. Buenas noches. Pura vida. Gracias a todos. Buenas noches, pura vida, man. Vemos.